En 6 divisiones diferentes llegó a ganar 10 títulos mundiales. Ningún hombre con apellido latino había podido conseguir tal hazaña. Mencionaste a mi raza y con eso no se juega y te voy a noquear. Lo apodaron el Golden Boy, no solamente porque logró conseguir el oro en los Juegos Olímpicos del 92, sino porque se convirtió casi en un rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Tenía grandes habilidades dentro del cuadrilátero, pero también tenía una vena artística que desde muy pequeño se quería manifestar en él. Me dices que tú quieres regresar. Sí, el hombre que fue una figura en el boxeo también sacó un disco que fue nominado a los Grammy. Un peleador que dentro de sus años dorados arrastró gran público. Su filosofía siempre fue pelear con los más importantes del momento, así que se enfrentó contra boxeadores que hoy en día son leyenda como Félix Tito Trinidad, Shane Mosley, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Y claro está, se enfrentó contra el ídolo de él y de todos los mexicanos, Julio César Chávez. Aprovechando su gran momento, hizo 2 peleas con Chávez, de los cuales sacó los mejores resultados. Hoy la historia del multifacético y gran peleador, Oscar de la Hoya, The Golden Boy. Oscar de la Hoya nació el 4 de febrero de 1973 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sus padres, 2 mexicanos de pura cepa, tenían el pugilismo dentro de sus venas, pues su abuelo y su padre habían practicado el box años antes. Muchos peleadores nacidos en los Estados Unidos de ascendencia latina ni siquiera saben hablar español, pero Oscar de la Hoya es diferente. Habla muy bien español y además que con acento mexicano. Mencionaste a mi raza y con eso no se juega y te voy a noquear. Nacer en un entorno mexicano en medio de mariachis lo llevó a identificarse como un peleador que venía de las tierras aztecas. Sin embargo, siempre representó a los Estados Unidos, el lugar de su nacimiento. Cuando tenía alrededor de 7 años, su primer pelea fue con un primo. Ese día, el primer golpe lo tiró al suelo y lo puso a llorar, así que no quiso saber nada más de lo que tenía que ver con guantes. La pintura y algunas otras cosas con el arte le salían muy bien. El deporte no era lo suyo, pero su padre soñaba con que él fuera un buen peleador. Lo empezó a llevar al gimnasio prácticamente obligado. El niño no tenía nada más que hacer sino que empezar a pelear. Su primer pelea fue consigo mismo, pues no era capaz de enfrentar el hecho de que lo golpeara. Eso no le entraba en la cabeza. Tenía poca tolerancia al dolor, pero no podía hacer nada más. Poco a poco le fue cogiendo cariño y empezó a darse cuenta que podía ganar dinero. Había sufrido de carencias económicas. Los subsidios del gobierno eran fundamentales para que entrara comida a su casa. Cuando él se dio cuenta que por medio del deporte podía empezar a ganar dinero, le empezó a coger amor a este deporte. No sabía que se iba a convertir en un gran peleador. En 1989 tenía 16 años, ya había cosechado una buena carrera amateur, tanto que ganó los guantes de oro ese año y el campeonato de los Estados Unidos en 1990. Su madre era la primera aficionada que estaba sentada al frente del cuadrilátero para hacerle fuerza a su pequeño hijo. A su madre no le gustaba la idea de que golpearan a su hijo, pero de todas formas lo seguía apoyando. Ya faltaba solamente un año para presentarse en los Juegos Olímpicos. Su madre sufrió una penosa enfermedad y así enferma asistió a diferentes peleas de su hijo. Poco tiempo después, su madre perdió la batalla con la enfermedad que tenía y perdió la vida, cosa que hizo entrar en una gran depresión a Oscar de la Hoya, que durante 4 meses no quiso saber nada más del pugilismo. Pero todo cambió el día que él se despertó pensando que esa era la mejor forma de rendirle un tributo a su madre, así que se empezó a preparar para los Juegos Olímpicos. Se convirtió en campeón de los Juegos Olímpicos de 1992. Esa medalla de oro tenía un nombre y era el de su madre. This is my first fight and hopefully within 1 year I'll be a world champion. El chico empezó a probar la fama y empezó a recibir el apodo del Golden Boy, el chico de oro. Tonight he is making his professional debut, the Golden Boy, Oscar
ese mismo año debutó como profesional en el mes de noviembre contra Lamar Williams. Ese día ganó la pelea por nocaut y empezaría una racha de 11 peleas, en donde ganó todos los encuentros. Eddie O'Cuna was with him all day. And here's an unleashed attack by De La Hoya, and he knocks his man down. Trying for the knockout in the first round. Right above us, punching hard with both hands. Two knockdowns so far, and there is a left hand right on the button. Su primer pelea por el título fue 2 años después frente a Jimmy Bredahl. Ese día noqueó a Bredahl en el 10º asalto y se convirtió en campeón del mundo de la WBO peso superpluma. La historia que estaba a punto de escribirse era muy grande, pues era el primero de 10 títulos mundiales. Retendría el título frente a Giorgio Campanella y posteriormente su pelea número 14 fue contra Jorge el Maromero Páez. Pelea realizada en 1994, ese día ganó el título WBO de peso superligero frente al peleador mexicano, que si quieres conocer su historia te la dejo en las tarjetas y en la descripción. And in the second left hook there, put the man down. Haría 3 peleas más con el cinturón ligero frente a Carl Griffith, John Avila y John Molina. Haría su pelea número 18 contra Rafael Ruelas, reteniendo su título WBO y ganando el título mundial de la FIB. Así seguiría cosechando títulos, ganándole a Genaro Hernández, Jesse James Leija y Darrell Tyson. Era la pelea número 21 y estábamos en el año 1996. Después de ganar su pelea número 21, su promotor se le acercó y le dijo: la siguiente pelea puede ser contra Julio César Chávez. Oscar de la Hoya no lo podía creer. Era su ídolo de toda la vida, y no solamente de él, sino de su familia y de su pueblo. Le comentó a su padre que el siguiente rival era Julio César Chávez. Su padre se opuso. Dijo: no, ¿cómo te vas a enfrentar contra nuestro ídolo? La historia entre Chávez y de la Hoya había empezado muchos años antes, pues en 1987, cuando Julio César se enfrentó a Edwin Rosario, el Golden Boy se encontraba en el escenario viendo a su gran ídolo Julio César, sin saber lo que 10 años más tarde se enfrentarían los dos en un ring. Era la primera vez como profesionales, pero los dos ya habían guanteado cuando Julio César se preparaba para la pelea contra Meldry Taylor. Oscar de la Hoya recuerda que aquel día Julio César le dio un golpe que le hizo doblar la pierna, pero llegaría el momento de enfrentarse, y esta vez en serio. Julio César para ese momento llevaba 98 peleas, de las cuales había perdido solamente una. Chávez tenía 34 años y el Golden Boy tenía solamente 23. Días antes de la pelea, Chávez había sufrido una cortada, pero habían hecho todo lo posible para cauterizar aquella herida. Lo que se cree es que el Golden Boy escuchó que Chávez tenía un punto débil, así que atacó, y la imagen que dejó para todo el mundo fue un Chávez destrozado, con su cara chorreada en sangre, y el Golden Boy aprovecharía y no lo dejaría pasar del cuarto round, provocando un knockout técnico. Ese día Oscar de la Hoya, quien se había preparado como nunca para esa pelea, se llevó el título mundial WBC y lineal de peso superligero. Julio César Chávez había caído ante los puños de Oscar de la Hoya, y de la Hoya había derrotado a su mayor ídolo. De todas maneras, esto tendría una segunda parte. The former champion Julio César Chávez was unable to continue because of a new champion of the world, Oscar de la Hoya. Posteriormente, Oscar de la Hoya le ganó a Miguel Ángel González, Pernell Whitaker, Héctor Macho Camacho, Wilfredo Rivera y Patrick Carpentier. Para 1998, Chávez había quedado con la espina de enfrentarse contra el Golden Boy. Se sentía capaz de ganarle y adjudicaba su derrota a la herida que había recibido antes de la pelea. La cosa es que Oscar estaba preparado porque sabía que Julio César, enojado, era un peligro.
pero también los dos eran conscientes que Chávez iba de salida, aunque eso no le quita mérito a la victoria de la Hoya, pues ambos sabían en qué condiciones se presentaban en el cuadrilátero y hay que asumir las responsabilidades. Para ese momento del 98, De la Hoya ya era un peso welter bien establecido y Julio César Chávez estaba buscando ubicarse bien en el peso. Julio César pudo dar una batalla aún más larga que la pasada, pero Oscar de la Hoya provocó a que Julio César se retirara en el octavo round. Llegó la pelea número 32, su rival, el puertorriqueño Félix Tito Trinidad. Ese día el Golden Boy iba ganando los primeros 9 rounds. Su técnico le dijo que usaran una forma de pelear más conservadora. Esto le dolería para toda la vida a Oscar de la Hoya, pues Tito Trinidad se puso las pilas y terminó ganando la pelea, quitándole el invicto a The Golden Boy, además de que perdió los títulos mundiales WBC y FIB de peso welter. Esta derrota le dio muy duro a De la Hoya, pero de todas formas salió avante y peleó el título vacante peso welter contra Darren Colley. Ese día ganó. And as George said, it was an accumulation of blows, but that last left hook to the body. Pero se enfrentaría en la siguiente pelea contra Shane Mosley en el año 2000, pelea que perdió. Peleó contra Arturo Gatti, Javier Castillejo, Fernando Vargas, Luis Ramón Campas y a todos les ganó. Nuevamente la revancha contra Mosley, Oscar de la Hoya perdería aquel encuentro. Para este momento De la Hoya ya estaba tocando el desorden en su vida. Esto le hizo bajar de nivel, sin embargo hacía peleas brillantes en las que volvía a recuperar títulos mundiales. Pelea 37 contra Bernard Hopkins, perdiendo por nocaut en el 9º round. En la pelea 38 noquearía a un bocón, Ricardo Mayorga. Yo no juego con muñeca como Oscar, ni estoy debajo de la falda de mi mamá. Mencionaste a mi raza y con eso no se juega y te voy a noquear. Como su filosofía era enfrentarse a los más importantes del momento, no le tenía miedo a nadie, así que se enfrentó con Floyd Mayweather Jr. en el 2007, perdiendo la pelea por decisión. Le ganó a Steve Forbes y después peleó contra Manny Pacquiao, donde resultó noqueado en el 8º round. Manny Pacquiao le dio una clase a Oscar de la Hoya. Esto marcaría el retiro de Oscar de la Hoya. Sin embargo, había conseguido 10 títulos mundiales en 6 divisiones diferentes. Solamente fue sobrepasado por el gran Manny Pacquiao. Cuando De la Hoya se encontraba en el momento más alto de su carrera, resultó cantando en un programa. Al otro día le llovían los contratos. El primer disco que sacó, porque también es cantante, fue nominado a los Grammy, aprovechando su buena imagen y sus habilidades deportivas. Me dices que tú quieres regresar. Con 10 títulos mundiales en 6 categorías diferentes, se retiró con 45 peleas, de ellas 39 victorias, 30 por nocaut. Y hoy en día es uno de los expugilistas más ricos del mundo. Esta es la historia de uno de los peleadores más importantes de la historia con apellido latino. Si te gustó esta historia, te invito para que te suscribas y apóyame en mi segundo canal, se llama Culturizados, te dejo un link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite, bye.